Hoy tenía pensado empezar Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice que habla acerca de buscar. Los primeros 6 versículos de Mateo capítulo 7 habla de cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros vamos a juzgar a alguien. Pero ya yo tenía el mensaje hecho de hace como 2 semanas atrás, pero anoche por una razón u otra no pude dormir bien. Entonces para las 3 y media de la mañana me desperté. Imagínate, estoy diciendo, cónchale, me voy a levantar a las 6, son como las 3, casi las 3 y media de la mañana. Tengo los ojos pelados, bueno, señores, dan un poco de sueño para dormir, no pude dormir. Bueno, entonces como eso me ha pasado varias veces, generalmente agarro la tableta, ¿no? y empiezo a leer las noticias de una vez. Entonces la agarré, la aprendí, leí la noticia un poquito y entré a leer la palabra. Yo estoy estudiando una sección de Génesis capítulo 32. Entonces estaba viendo una referencia de ese pasaje y encontré unos versículos en Éxodo que me llamaron a mí poderosamente la atención. Eso es lo que quisiera compartir esta noche. De verdad que cuando leí son 8 versículos nada más, cuando leí esos versículos el Señor me habló poderosamente. El Señor ahí se manifestó a las 3 y media de la mañana. Así que y estuve leyendo como hasta las 5 y media básicamente. Entonces versículos sumamente edificantes, y yo estoy convencido que la manera como Dios actuó con Israel en ese momento histórico es la manera como Dios actúa con nosotros. Y ustedes saben de este versículo del libro de Hebreos que dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y entonces, y también habla Pablo en Corintios, que las cosas que están escritas en el Viejo Testamento, él se refería, eran para nuestra propia edificación. Entonces, muchas de las cosas que Dios hacía por el pueblo judío, ahí hay principios que nosotros lo podemos aplicar en el día de hoy. Y lo que está pasando en el libro de Éxodo es que Dios estaba por llevar al pueblo judío a la tierra prometida. Ustedes saben que Dios le había prometido al pueblo judío desde hacía más de 500 años, más o menos 550 años, cuando Dios le dijo a Abraham, mira, tú sabes qué, tu descendencia va a ser como la cantidad de arena que hay en el mar y va a ser como la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Es así como yo te voy a bendecir. Pero junto con esa promesa, Dios también le promete una nación que iban a tener su propia tierra. Y entonces, desde aquel entonces hasta la realización de esa promesa, pasaron aproximadamente 550 años. Entonces aquí en el libro de Éxodo es cuando el Señor le empieza a hablar a ellos y los empieza a preparar, le empieza a hacerles saber algunas cosas que ellos tenían que saber, para que ellos supieran de que cuando ellos fueran a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida, que ellos estuviesen seguros de que Dios les diera a ellos la victoria. Y como ustedes saben, el pueblo judío sabía de que las naciones que se encontraban en el otro lado del río Jordán eran naciones poderosas, habían ciudades grandes, ciudades amuralladas que estaban bien protegidas, personas que tenían experiencias de guerra. Pero el pueblo judío era todo lo contrario. El pueblo judío estuvieron habitando en la nación de Egipto por espacio de 400 años aproximadamente. Nunca batallaron, nunca supieron lo que era pelear en guerras, eran esclavos. Y el Señor le dice a este pueblo, ¿ustedes saben qué? A ustedes los tengo que llevar a que ustedes se enfrenten con naciones que son mucho más poderosas que ustedes. Son naciones mucho más numerosas que ustedes. Son ejércitos mucho más preparados que ustedes. Y ustedes se pueden imaginar eso. Si uno hubiese sido un judío viviendo para aquel entonces y de repente oye eso, que Dios quiere que nosotros vayamos a cruzar el territorio enemigo, gente que estaban muchísimo mejor preparados que nosotros en todas las áreas, y que Dios nos está diciendo
de que nosotros podíamos estar totalmente convencidos de que ellos no podían dar, de que Dios no podía dar a nosotros la victoria. Y es fácil. No, no es fácil, no pues. Esa es la Biblia dominicana, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia que yo tengo dominicana, ¿no? Y es fácil. No, no es fácil. Así que, pero fíjense lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 20. 23. Éxodo 23, versículo 20. Del 20 al 28. A ver si alguien tiene la oportunidad de leer estos 8 versículos. 23, del 20 al 28. Sí, del 20 al 28. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. ¿Hay una versión diferente por ahí? Que alguien tenga. 20. Levanta un poquito. Pues 20 al 28. Mira, yo enviaré mi ángel delante de ti, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. No te alejes de él, obedécelo y no seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes. Pero si de veras le obedeces y haces todo lo que yo he ordenado, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará al país de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, a quienes yo arrancaré de raíz. No sigas el mal ejemplo de esos pueblos. No te arrodilles ante sus dioses, ni los adores. Al contrario, destruye por completo sus ídolos y piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad, y haré que no mueras antes del tiempo. No habrá en tu país ninguna mujer que aborte o que se estéril. Yo haré que extiendan el miedo y los gritos de angustia delante de ti. En cualquier nación por donde pases, y haré que tus enemigos huyan ante ti. Haré que el pánico se extienda a tu paso, y así huirán de tu presencia los heveos, los hititas y los cananeos. No los arrojaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se eche. Básicamente, aquí el Señor está haciendo un pacto con el pueblo judío. Y el pacto que está haciendo con el pueblo judío es, miren, yo quiero llevarlos a ustedes a la tierra prometida. Pero cuando ustedes vayan para allá, hay ciertas condiciones que ustedes tienen que llenar para que en tal caso yo me comprometa con ustedes para darles victoria de los enemigos que ustedes van a enfrentar de aquella tierra que yo los tengo preparados para ustedes. Cuando nosotros estudiamos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta
de que Dios actúa muchas veces a través de pactos. Hay unos pactos que son totalmente incondicionales, en el sentido de que básicamente el hombre no tiene nada que ver para que Dios cumpla ese pacto, sino que Dios se encarga para que ese pacto se cumpla literalmente. Hay otros tipos de pactos o promesas que son condicionales, que Dios requiere de que el hombre haga ciertos tipos de cosas para que Dios en tal caso actúe a favor de la persona. Entonces, este tipo de pacto que Dios está haciendo con el pueblo judío en este momento particular es un pacto condicional. Dios le pide al pueblo judío: si ustedes hacen esto, yo me comprometo de hacer con ustedes lo siguiente. Y fíjense lo interesante de este versículo, de este pasaje, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios le dice: ¿ustedes saben qué? Yo me voy a encargar de que el ángel lo dirija a ustedes para la tierra que yo tengo preparado para ustedes. En otras palabras, que el pueblo judío no tenía que adivinar absolutamente en ninguna manera cuál era el camino que ellos tenían que llevar, que ellos tenían que llevar para que ellos pudieran dirigirse a la tierra prometida. Ellos no tenían que adivinar, ellos no tenían que probar, bueno, vamos a probar este camino, vamos a probar otro camino para nosotros dirigirnos en la tierra prometida. No, aquí dice de que el Señor les dio mi ángel. No dice un ángel, no dice el ángel, sino que dice mi ángel. Y parece que mi ángel se refiere nada más ni nada menos al Señor Jesucristo. En Josué capítulo 5, en los primeros versículos, ahí habla claramente que cuando Josué estaba preparado para tener la primera batalla en Jericó, él se encontró con el ángel del Señor Altísimo. Y ese ángel no era nada más ni nada menos sino que el Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama teofanía, que era la aparición del Señor Jesucristo en carne antes de que Él naciera. Entonces aquí nosotros vemos de que el Señor estaba utilizando al Señor Jesucristo para que dirigiera al pueblo judío a la tierra prometida. ¿En qué manera eso me afecta a mí directamente? De que Dios está interesado en querer dirigir los pasos de nuestra vida. Dios está interesado de que Él esté delante de nosotros y que Él nos diga cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar en nuestras vidas. El Señor no quiere de que nosotros estemos a la deriva, adivinando, probando cuáles son los caminos que nosotros debemos tomar para tomar alguna decisión en particular. Yo pienso de que el Señor nos quiere guiar y nos quiere enseñar exactamente cuál es la decisión que nosotros debemos tomar en una situación en particular. Nosotros no tenemos que adivinar. Y eso a mí me anima bastante, porque muchas veces, tú sabes, en este caminar cristiano, nosotros nos encontramos con muchos obstáculos, nos encontramos con muchos problemas, nosotros nos encontramos con muchas incógnitas acerca de nuestras vidas. Pero si yo le digo al Señor: Señor, así como tú dirigiste a tu pueblo para que tú lo dirigieras a la tierra prometida, Padre, yo sí sé de que tú quieres también dirigir los diferentes aspectos de mi vida. Tú me quieres dirigir en mi aspecto emocional, en mi aspecto espiritual, tú me quieres dirigir también en mis finanzas, tú también me quieres dirigir en cuanto a mis relaciones familiares, con mi cónyuge, con mis hijos, en cuanto a mis funciones en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios está interesado en querer guiar nuestras vidas, si nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas que Él a nosotros nos dice. Pero yo pienso que si hay un obstáculo para que el Señor nos pueda dirigir a nosotros claramente es si en nosotros hay una falta de fe en creer de que Dios es capaz en querer dirigir mi vida, número uno.